La más cordial bienvenida entonces a la doctora Blanca Cabero. Ella, bueno, tiene trabajo en España, está de visita aquí en Lima, pero también es importante su colaboración en este tema que involucra a todos los peruanos. Doctora, muy buenos días, bienvenido a Cora Noticias. Muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio, porque es necesario que la radio y la televisión se comprometan. En España, dentro de la legislación, tenemos una cápita especial para los medios de comunicación que deben estar comprometidos con esta lucha, porque es importantísimo lo que se puede decir a través de los medios de comunicación para que las personas entiendan, comprendan que estamos ante una situación súper compleja debido a nuestro tipo de sociedad, a los estereotipos que manejamos, a que es una sociedad machista. Entonces es mucho más complejo la lucha contra la violencia porque está enquistada en nuestra sociedad. Totalmente de acuerdo con las apreciaciones de la doctora Blanca Cabero, pero para que el público televidente se oriente y se grafique y tenga una idea más clara, más concisa, más precisa, doctora, háblanos un poco sobre su perfil profesional y su experiencia en este tema de violencia de género. Bueno, yo fui a España a hacer la especialidad en Derechos Humanos. Correcto. Terminé la especialidad en Derechos Humanos. Estuve trabajando, he salido fuera de varios países, trabajé en Guatemala con el tema de los derechos humanos y luego he trabajado en España el área de la inmigración, que era una situación bastante grave en ese momento en el país. Y desde el 2006 llevo trabajando el tema de violencia de género en un servicio especial, multidisciplinar, creado por la sociedad civil y avalado económicamente por el Fondo Europeo y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Bien, doctora, ¿cómo tratar este tema que involucra a todos? Porque este es un tema globalizado, no solamente se ha centrado en el Perú, es cierto que en el Perú se ha incrementado 65.000 casos de violencia contra la mujer, pero ¿cómo tratar este tema que involucra a todos los peruanos? Bueno, para comenzar, como decíamos, es un problema muy grave. Este no es un problema propio de Perú, es un problema que vimos en el mundo, debido a cómo han estado los roles asumidos. La subordinación de la mujer, las leyes recién, últimamente, han estado dando el papel que mucho tenemos, machismo. ¿no? Es mucho machismo que hemos tenido en el mundo, ¿no? En el mundo. Hay sociedades que son más machistas y otras menos machistas. Por ejemplo, España también es un país machista, pero en el 2004 decidió tomar las riendas de este problema. Es muy necesario trabajar la legislación comparada, porque tenemos que ver que definitivamente hay países que ya han trabajado, que han hecho un trabajo que ha costado, porque les puedo decir que en el 2004 la situación que vivía España casi es la misma que vivía Perú en estos momentos. Entonces, reticencia de la sociedad, hay muchas reticencias, hay reticencia de la sociedad, reticencia en las organizaciones, reticencia en los organismos encargados de luchar con este problema. ¿Por qué? Porque si algo está naturalizado, es decir, es parte de la sociedad, tenemos que ver que de dónde salen los magistrados, los fiscales, la policía, las víctimas, estamos de la familia, ¿no? Entonces, cree, doctora, nuestra familia, sí. Disculpe que le tome la palabra, doctora. ¿Usted cree que nuestras autoridades son muy blandas a tocar este tipo de temas? Autoridades en su conjunto. En su conjunto. Es que, mire, tenemos el chip machista. Quiere decir que nuestro imaginario es de aceptación. Miren, hasta hace poco, si nosotros escuchamos lo que decía la jueza cuando ha estado juzgando los primeros casos en los cuales nos quejamos, que las sentencias eran muy cortas, llegó a decir, cuando el periodista le preguntó qué pasaba si eso le sucedería a su hija, ella manifestó que le hubiera preguntado por qué, y perdón, la violencia de género no tiene justificación. Ya, ningún tipo de violencia tiene justificación, pero menos la violencia machista, es decir, esa violencia que ejerce el hombre sobre la mujer. Imagínense la familia, nuestra Constitución manifiesta que es la base de la sociedad, y si la familia está enferma, porque en estos momentos ve la violencia como algo parte de lo que sucede. Imagínense que hasta hace poco, porque yo llevo trabajando este tema también cada vez que vengo a Perú, he dado conferencias desde antes, incluso que se dé la ley 2015, y he participado en muchas conferencias, y mis amigos abogados me decían, Blanca, estás hablando de un limbo, el Perú va a ser muy complejo de trabajar, y muy complejo también
Yo le decía, no, yo creo que el Perú puede cambiar, pero si el Perú toma la decisión, las riendas de este cambio, ¿y qué tiene que hacer? Aceptar la realidad. Estamos en un medio cultural en el cual, miren, es más fácil enseñar algo nuevo que quitar todo lo que hay. Entonces, nosotros tenemos que cambiar. Y ese cambio solamente es a base de la sensibilización, de hablar y de hablar. Y por eso los medios de comunicación tienen mucha importancia. Así es. Porque están siempre escuchando la noticia. Tenemos que decirles, la violencia no se puede aceptar. Correcto. La violencia enferma. Y la violencia, estamos generando los futuros maltratadores. Porque si en un lugar, esos niños que son pequeños, comienzan a ver que desde pequeños la violencia es aceptada y ellos en el futuro van a ser futuros maltratadores. Así es. Doctora, usted tocó un tema importante sobre la resistencia social. Esto tiene mucha relación con las familias disfuncionales. Por eso es el caso de la violencia contra la mujer. ¿Cuál es el concepto al respecto? Trabajar el tema de violencia de género o de la violencia machista, para que se entienda que es la violencia del hombre sobre la mujer como base. Nosotros tenemos diferentes tipos de violencia. Miren, la ley en nuestro país, la 33, 64, básicamente plantea la violencia familiar, o sea, esa violencia que no solo sucede del hombre sobre la mujer, de la mujer sobre el hombre, la que sucede con los niños, de los padres a los mayores, porque es así, hay todo tipo de violencia. Pero ¿qué sucedió en España? Sucedió en España y en los organismos internacionales que vienen trabajando con ese tema muchísimo antes. Ellos mencionaron que sí, que definitivamente todas las violencias hay que trabajarlas, pero hay que poner incidencia en la mayor. Hay muchas encuestas que manifiestan que de 10 hogares, 8 hay violencia del hombre sobre la mujer. Sí. O sea, es la mayoría. Entonces, hay que trabajar con este tema base. Y ese punto sí lo hizo bien España, porque decidió trabajar sobre la violencia machista. Así, doctora, yo creo que al iniciar esta entrevista, yo le comenté, le expliqué, le dije de que esto es un tema que involucra a todos los peruanos, a todos los sectores. Del sector salud, ¿usted cree, si es que usted ya está enterada, y yo creo que sí, de que no hay una política del Estado en cuanto al sector salud? Porque hablamos de salud mental de los hombres. Mucha violencia contra la mujer, no se toca el tema de la salud mental. Eso es un punto importantísimo, pero mire cuál es la base. ¿Cuál es la base del problema en el país? La base del problema es que sí, tenemos leyes, pero que estas leyes no se aplican. ¿Por qué? Falta presupuesto, falta capacitación, hay desinformación real de lo que implica este tema. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser política pública. Y está muy bien, el presidente, ante todos los hechos abominables que han venido sucediendo en los últimos días, que mire, una cosa, es que siempre han sucedido. La violencia en nuestro país es muy grave, siempre la he visto, cuando he venido manejando muchos temas, solo que ahora se están poniendo sobre la mesa, se han visibilizado, porque hasta hace poco la mujer era invisible. Sí, era normal, pégate el esposo, pues sí, eso le pasó a la abuela, a la bisabuela, mira, no hagas ningún problema, porque, ¿qué? Te vas a que, bueno, los preconceptos y los prejuicios, es mejor estar con alguien que estar sola, es mejor continuar que dejar esta relación. Ese mensaje tiene que terminar. Y esto tiene que ser una política pública, quiere decir que el presidente tiene que esta ley dotarla de fondos públicos. Mire, ante los hechos, él ha lanzado 3 propuestas que me parecen muy importantes. Que el presidente Martín Vizcarra haya manifestado que esto va a tener que ser una prioridad de Estado. Lo ha puesto, es una prioridad de Estado, y ha llamado que se convoque a todos los ministerios y a todos los organismos para que haya una comisión urgente. Si esto se realiza como él lo ha manifestado, sería un aporte, porque miren, España viene trabajando una legislación que aprobó, que hizo políticas públicas, creó muchas instituciones, que eso es lo que tenemos que crear, juzgados especializados, que solo se trabajen y dominen el tema, en donde los jueces sean capacitados en el tema de violencia, qué implica, cuáles son los delitos que se están sucediendo allí, cómo juzgarlo, porque también tenemos un problema. Imagínense, en España, para juzgar los delitos de violencia sobre la mujer hubo una excepción. En este caso no necesitamos ningún día de hospitalización, porque todo es delito, y aquí necesitamos 8 días de hospitalización.
Eso merece una iniciativa de ley, eso merece ser trabajado. Merece ¿Usted cree, doctora, que nuestra legislación es muy blanda? Usted habló sobre la falta de presupuesto en cuanto para aplicar las leyes aquí en nuestro país. Sí, es que no se está aplicando porque, mire, esta ley se basó mucho en la legislación española. Esta ley manifiesta que debe inmediatamente tener, es que lo dice igual que España, es que ayer lo comentaba en otra televisión, radio programa, lo dice que en las 72 horas, dice, pero es que yo he estado yendo a los juzgados para mirar y es completamente diferente. La mayoría de los jueces se quejan, hay un desconocimiento de cómo ejecutar la disposición y en un momento que pasa la fiscalía, como ahí mismo lo dice, es que, miren, es que la denuncia que se presenta en la policía pasa a juzgado de familia, da la orden de protección y luego pasa a fiscalía. ¿Y qué sucede? Que en fiscalía, ¿cuántos días para responder? Esa mujer hay una sobreexposición de esa mujer porque va a ser más víctima, porque le hemos lanzado, le hemos dado un mensaje que denuncie y cuando denuncie no hay la respuesta legal. La respuesta legal en España es inmediata. Esos agresores son detenidos en el momento. Al día siguiente tenemos plazo de 72 horas para que se realice un juicio con presencia del fiscal, de los abogados de las partes y en ese momento se da la orden de protección y a las 2 semanas en los juicios cuando ya tenemos las pruebas se puede producir el juicio rápido. Correcto, en ese momento. Y la orden de protección se cumple, porque si no se cumple pues, sería un quebrantamiento. En este caso, cuando yo pregunto sobre las órdenes de protección, si no hay una policía capacitada para vigilar a las víctimas, ¿qué sucede? Que, claro, el agresor va tal vez a incidir en tratar de ir contra esa persona porque no hay una defensa, no está salvaguardada. Entonces, eso es muy complejo. Correcto. Entonces, necesitamos los organismos, necesitamos los especializados, necesitamos que se capacite a todos los operadores. Usted me hizo una pregunta con respecto al sistema de salud. ¿Sabe? El sistema de salud es uno de los entes que nos provee a las víctimas. Porque cuando una víctima llega con golpes o con lesiones, ese médico, ella ha ido por otra razón. Incluso puede ser que ella no quiere decir que sea víctima de violencia, está con el ojo morado y entonces se le pregunta, y si él tiene dudas de lo que ella está diciendo, levanta el teléfono y hace una denuncia. Todos están obligados. En los centros educativos, cuando el niño habla de violencia de género, está obligado, el maestro está obligado a denunciar el hecho. Y allí, mire, ha habido un dato muy importante, que dentro de la ley, que antes la víctima directa era la mujer que recibía el hecho de violencia, ahora es el niño, porque el niño como testigo, solo como testigo, ya no porque se le castigue, también es víctima y va a sufrir todo lo que significa una violencia psicológica. Doctora, yo realmente la felicito por la labor que usted viene sosteniendo en relación a la violencia de género, la violencia contra la mujer, contra los niños también. Pero yo conozco varios casos, doctora, porque usted como abogada, como una persona conocedora del tema, conozco muchos casos de que, al menos aquí, nuestras autoridades judiciales y el Ministerio Público no trabajan bien. Hasta la misma policía, ya lo dijo nuestro director gerente en el noticiero, nuestra Policía Nacional no trabaja bien. Es decir, estamos estamos a distancia de España, de los países desarrollados en ese sentido, porque aquí usted debe conocer la ley de flagrancia. Conozco muchos casos donde hay mujeres que han acusado a los hombres, a los varones, de tocamientos indebidos sin habérsele probado o comprobado a la persona de un tocamiento indebido, mas sin embargo en 3 días, de acuerdo a la ley de flagrancia, pasan al Ministerio Público, primero comisaría, Ministerio Público, juzgado y han estado presos. Conozco dos casos, yo le estoy haciendo un seguimiento, donde estas personas, dice al policía, hágame el atestado, ¿dónde están las pruebas? O sea, viene una mujer, una señorita y te acusa que usted me ha hecho tocamiento indebido, ¿dónde está la prueba? O sea, cualquier mujer o persona
¿no? Yo por el contrario, yo apoyo la labor que usted viene haciendo, sobre todo la violencia contra la mujer, ¿no? Pero tampoco podemos acusar tan fácilmente o alegremente a una persona inocente. ¿Cuál es el comentario al respecto? Pero mire, para eso tenemos la prueba. Pero la prueba, mire, es que en estos casos de violencia familiar, de los casos de violencia sobre la mujer, donde el hombre maltrata, son muy difíciles de probar. Mire, nosotros tenemos el problema en España de prueba, que también se suceden en estos casos, que suceden en el mundo. Una declaración es una prueba. Pero una declaración, eso es lo que decía, que ante la dificultad de la prueba, la declaración cobra importancia. Pero para ello la declaración tiene que tener requisitos, y esos requisitos se sustentan en una sentencia. Entonces, por eso es que es necesario que esa mujer sea escuchada, que el juez, el fiscal, percibamos lo que ella dice, cómo lo dice, para saber la veracidad de los hechos y que estos hechos, conjuntamente con lo que manifiesta la persona, el agresor, y con lo que manifiestan, porque muchas veces también tenemos que puede haber testigos, muchas veces puede haber una grabación, porque mire, nosotros hemos tenido cuántos casos allí, pero claro, siempre, pero como en todos delitos siempre se tiende a negar el hecho. Doctora, le voy a dar un solo caso donde no había ninguna prueba contundente y este señor está preso en Lurigancho. O sea, se le acusa de tocamientos indebidos y a la hora que se ve, porque yo he visto el atestado, no soy abogado, pero soy periodista, he visto el atestado, he visto el expediente, ¿no? Y en forma conjunta con unos abogados del Colegio de Periodistas del Perú, hemos tratado de ver este caso, ¿no? Es un caso, digamos... Bueno, el caso lo podemos revisar porque, bueno, un error se puede suceder como en todos los demás delitos. Pues siempre dicen que el robo y no fue, este es un delito más. Pero yo le voy a decir una cosa, es bien complejo. Pero es que porque mire, yo le voy a decir, pero a eso, mire, ¿qué necesitamos en este país? Lo primero, cimentar los valores. Si no, no hacemos nada. Tenemos que cimentar los valores. Tenemos que cobrar fe y confianza en que esto puede cambiar. Porque si ya damos todo por sentado, que aquí todos son corruptos, que aquí todo se hace mal, pues entonces va a ser muy difícil trabajar porque es compleja la situación, pero mire, España le pasaba igual. Teníamos una problemática de violencia sobre la mujer terrible. Y la mujer igual, la policía iba y le decía, mira, anda a tu casa. El juez le decía, mira, esto es normal. La fiscal, ¿por qué? ¿Por qué esto sucede? ¿Sabe por qué? Porque esto estaba hasta hace poco naturalizado. Hay una diferencia abismal de lo que esto sucede, de lo que pasa en España, pero nos ha costado, son 14 años. ¿Y sabe qué? Es sensibilización. Es que medios, que personas como ustedes, hablen sobre el tema, anuncien que no se debe aceptar ningún tipo de violencia, que la violencia hace daño, que debe acabar todo tipo de violencia, no solamente la violencia verbal, todo tipo de violencia, todo tipo de corrupción, todo tipo de cosas negativas. Debemos instalar valores en donde, en la educación. Yo soy maestra también y es importantísimo que los maestros eduquemos en educación a esos niños en igualdad. Miren, uno de los caminos a largo plazo, tenemos caminos a corto y a largo plazo. El camino a corto plazo son las leyes. Y las leyes tienen que ser coercitivas y duras. ¿Por qué? Porque estamos en una balanza así. Cuando hay una balanza así, para compensar la que hacemos, ponemos mucho peso. ¿Dónde? Aquí. Y entonces tiene que estar así. Parece que fuera del otro lado, pero no. En este momento todavía estamos muy atrasados. ¿Dónde está el papel de la mujer? ¿Dónde están las mujeres? Mire la sociedad civil. En España, ante unos hechos como los que hubieran pasado, que hubiera habido manifestaciones. Esas manifestaciones presionan a los poderes del Estado y salen, gracias a Dios, que el presidente se ha comprometido y ha manifestado incluso que va a poner en alerta a la policía. Pero no solamente alerta, lo que necesitamos es enseñar, porque nos parece que esto es normal y tenemos que decir que es el peor delito, que estamos haciendo daño a nuestro país, porque estamos creando disfunciones en esos menores que no van a estudiar bien, que estamos generando que la violencia... Lo que pasa, doctora, es que aquí en el Perú estamos acostumbrados a trabajar, sobre todo los organismos del Estado, a trabajar aisladamente. Es decir, este es un trabajo en conjunto. Mire, usted ha dado un punto, que es mire, se dio la ley en el 2015
y luego salió el movimiento Ni Una Menos, que fue la única vez que el Perú ha salido, que fue muy bueno, y que aplaudo eso, porque uno se emociona de que realmente estamos quitándonos la venda, ¿sabe? Y todos tomaron la decisión, pero ahora ¿qué pasa? Como no es una política de Estado, como no es medular, como se dice en España, cada organismo trabaja en lo que puede, y como puede, y con lo menos que puede. El ministerio, porque esto es un caso, por ejemplo, en los casos de violencia de género, de violencia contra la mujer, todas las mujeres que denuncian tienen abogado gratis en España. De oficio. Sí, el abogado de oficio. En cambio aquí, si vas al Ministerio de la Mujer, lo tendrás. Si vas al Ministerio de Justicia, lo tendrás porque hay proyectos pequeños. Entonces se está trabajando de manera, cada uno está trabajando como, y esto no puede ser así, es un problema gravísimo, lo está diciendo el presidente, estamos en el año, es una prioridad de Estado. Esto tiene que ser con política pública, sentemos las bases, y para ello el camino está hecho. Capacitemos, porque estamos en una etapa de sensibilización, pero miren, cuando sucedió el movimiento Ni Una Menos, se difundió en España que un periodista dijo, ¿y ahora qué pasa? O sea, que las mujeres desde ahora van a estar en igualdad y entonces no les vamos a poder pegar cuando nos engañen, no les vamos a poder pegar cuando cocinen. No, miren, es un absurdo, definitivamente es un absurdo. Sí. Pero es que esa mentalidad que para algunos es normal y que es difícil, yo lo he visto, yo he trabajado en España con inmigrantes. O sea, mi programa era el de mujeres inmigrantes, que son el número 40-45% del total en España. Y esas mujeres peruanas, colombianas, bolivianas, chilenas, de Centroamérica, donde están los más altos de violencia, que decía, en nuestros países no nos hacen caso. Doctora, ya nos queda escasos minutos para la culminación del noticiero Cora Noticias. Bueno, ¿qué propone usted? ¿Cuáles son sus propuestas? Eso, efectivamente, vamos a hacer la propuesta. Me parece que nos debemos unir a la propuesta que hace el presidente de este país. ¿Qué dice? Que va a declarar el tema de violencia sobre la mujer como una prioridad. Que va a llamar a un equipo, todos sus ministros, y el primer ministro va a dirigir, y todos los ministros, que va a llamar a la sociedad civil. Yo me apunto, porque soy presidenta de una red de atención a la víctima. Voy a trabajar. Miren, hay que utilizar el derecho comparado. ¿Qué ha hecho otros países? Es que es lo mismo, ya le digo que estamos en la misma situación que estábamos en 2004-2006. Es difícil, pero se puede hacer. Los medios de comunicación tienen que tomar un punto importante y están obligados, y que se abran espacios para debatir, para trabajar estos casos, para ver los casos y para decir que la violencia sobre la mujer, que la mujer ya ha sido postergada, lo dicen todas las organizaciones internacionales, lo dice la Unión Europea. No hay nadie ahora que lo diga. Ahora de pronto todos decimos que sí, que somos un país machista, que es difícil. Pues entonces, juzgados especializados, que hay un pequeño proyecto desde el Ministerio en Villa El Salvador y ahora en Trujillo. Ese proyecto hay que mirarlo, pues es muy importante, porque ahí están los jueces, los fiscales, justo con la víctima. Totalmente. Tenemos que generar la capacitación a la policía. Se la podemos dar. Miren, vamos a hacer un congreso con el Colegio de Abogados en Lambayeque, el día 22-23, lo puedo dar aquí, lo puedo dar a la policía, podemos comentar qué se puede hacer. Tenemos que ir juntos caminando. Y una cosa, esto es tarea de todos. Correcto. De mí. Y entonces vamos a ir en la misma lista, crear un observatorio de las estadísticas, porque hay muy pocas estadísticas, porque de Lima te habrá estadísticas y los demás lugares, que donde hay la violencia más arraigada y el machismo más arriesgado. Más arraigado. Es necesario entonces esto cambiarlo. Doctora, muchas y yo creo que estamos en el camino y le agradezco a este programa tener la deferencia de trabajar este punto tan sensible. Doctora, yo solamente quiero agradecerle su presencia muy importante, ha sido muy clara, muy concisa, sobre todo para los televidentes, bueno, que conocen el caso de la violencia de género, sobre todo contra la mujer. Lo cierto es que quiero reiterarle una próxima invitación aquí en los estudios de Cora de Televisión a través de Cora Noticias, para que este tema es un tema bastante amplio. El tiempo a veces es engorroso en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación, pero la comprometo para una próxima invitación aquí en los estudios de Cora Televisión. Reiterarle solamente las felicitaciones del caso, siga trabajando, cuente con el apoyo de Cora Noticias. Solamente si algún televidente o alguna señora o ama de casa o una dama quiere hacerle alguna consulta a usted, a dónde tiene que dirigirse, algún centro, Mire, algún teléfono. le puedo dar el teléfono, que es el 936 45 38 18. Es el teléfono ahora en Perú, pero también le voy a dar un correo. Y entonces en ese correo
que es B de Blanca, luego Cabero, @hotmail.com. Y bueno, puede a través de los medios, que hay muchas conferencias, participaciones que me puede... Y estoy dispuesta a ir a dar conferencias en todos los centros, las organizaciones que me lo pidan. Correcto, doctora. Muchas gracias. Bueno, la presencia grata, por cierto, de la doctora Blanca Cabero Laca nos ha ilustrado respecto al tema violencia de género. Ya le estamos poniendo punto final entonces el día de hoy a nuestro noticiero Cora Noticias a nombre de nuestro director gerente JJ Rodríguez, un servidor Pedro Lizárraga, director periodístico de Cora Noticias. Nos despedimos como siempre hasta el día de mañana, 9 en punto de la mañana. No se muevan del dial porque ya viene Douglas Salazar con Enfoque Nacional. Reiterarle las gracias entonces a la doctora Blanca Cabero. Hasta el día de mañana, 9 en punto, y que Dios los bendiga.